Hola, queridas personas que me acompañan acá en mi podcast, querido Pedro. Gracias por acompañarme un año más, un ciclo más, un episodio más. Yo estoy contento de retomar este podcast y vamos a comenzar con un episodio acerca de la importancia de darnos cuenta cómo a veces lo que consideramos verdadero cuando estamos discutiendo con alguien o cuando damos alguna argumentación, mucho de lo que para nosotros es verdad en realidad está muy influenciado por nuestros miedos, por nuestros deseos, por nuestro pasado. O sea, nos proyectamos muchas veces en eso que decimos que es la verdad. Ya que llegamos al tema, vamos a desglosar un poquito más esta idea, pero les quería ir contando de qué se va a tratar el episodio, porque antes quiero darles algunos avisos. Son 3 cosas que voy a cambiar en este podcast. Lo primero es que voy a empezar a partir de hoy a subir un episodio cada lunes. Así que ya sabes, el próximo lunes aquí nos escuchamos. Yo voy a comprometerme a estar grabando un episodio para que salga cada lunes. Esto para mí representa también un objetivo de disciplina y de estructura. Yo por mucho tiempo he grabado mi podcast muy sobre la ocurrencia, sobre el antojo, cuando tengo tiempo, cuando tengo algo que decir. Y aunque eso es muy favorable y me ha gustado mucho hacerlo así, estoy en una etapa en la que creo que me va a venir bien un poquito más de estructura, de orden, de disciplina. Entonces, pues la intención de subir un episodio cada lunes me va a ayudar a mí a organizarme mejor y creo que eso me va a hacer mucho bien. Y pues para ti creo que es una gran idea porque si te gusta mi podcast, si a mí me gustara mi propio podcast, me encantaría saber que va a haber un episodio cada lunes. Así que pues nos escuchamos cada lunes. Y otra cosa que voy a cambiar, que es muy importante, que ya lo he intentado muchas veces, es ser muchísimo más relajado y más suelto al momento de grabar este podcast. Yo soy una persona que tiende a ser un poquito perfeccionista y al mismo tiempo soy trabado. O sea, tengo a veces mala dicción, a veces se me cruzan las sílabas en las palabras, a veces me desvío del tema. También suelo ser una persona como que tiendo a evaluar mucho lo que estoy diciendo y a decir, no, creo que esto lo pude haber dicho mejor, o, uy, creo que me faltó aclarar esto, o, ay, no estoy muy convencido de esto que dije. Entonces, tener tanta atención en eso me pone tenso al momento de grabar. A veces termino grabando el episodio varias veces, lo edito. También me gusta grabar en mi casa y en mi casa hay ruidos, entonces ya quiero relajarme, dejar que se cuelen los ruidos, que se cuelen los errores para poder estar yo también mucho más relajado al momento de grabar. La verdad es que hay momentos pues en los que grabar este podcast para mí es algo medio tenso y no debería de ser así. Entonces, y sobre todo si quiero estar grabando un episodio para que salga cada lunes, pues me conviene muchísimo ya relajarme y soltarme y grabar así pues de un tirón y sin fijarme tanto en lo que me equivoqué. Y la otra cosa que voy a añadir a este podcast es una sección de preguntas y respuestas. Al final de cada episodio voy a contestar algunas preguntas que me hayan enviado ustedes que me escuchan o que me leen. Por ahora ya tengo un montón de preguntas por responder. Fíjense que mandé un correíto por ahí a través de mi newsletter. Quienes no están en mi newsletter les invito a que se suscriban. Aquí en la descripción del episodio van a encontrar un link para suscribirse. Son correos bonitos, muy bonitos. Y también pueden ir a correosbonitos.com si se les queda grabado la dirección correosbonitos.com y ahí se suscriben. El caso es que ya les invité por ahí por correo que me mandaran preguntas, me llegaron un montón. Elegí 3 para este episodio, pero de las que me mandaron creo que hay varias que voy a querer responder en futuros episodios. Entonces, pues esas son las 3 cosas. Episodio cada lunes, Pedro imperfecto y relajado y preguntas y respuestas al final de cada episodio. Entonces, pues vamos con el tema esto de la verdad y de cómo a veces en la verdad se nos cuelan nuestros miedos y nuestros deseos. Fíjense, les voy a leer algo de un libro que estoy leyendo, que fue lo que dio pie a que se me ocurriera hablar de este tema. Dice, hay inevitablemente algo dudoso e insatisfactorio en toda argumentación lógica, ya que son como una red de la verdad y la mentira,
a través de la cual se escapan los sufrimientos, arrepentimientos, obsesiones, tristezas y debilidades del ser humano. Esto lo leí en el libro La clase de griego de Han Kang. Es una autora surcoreana que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2024. Fíjense que este año uno de mis propósitos es cambiar el porcentaje de libros que leo. Durante los últimos años de mi vida, digamos que por cada 8 libros, de cada 10 libros que yo leía, 8 eran de budismo, desarrollo personal, psicología, meditación, y 2 eran pues alguna novela, algún libro de ficción. Y ahora quiero voltear ese porcentaje. Quiero leer más ficción, más novela, y ya que los libros de psicología budista y todo eso pasen a ser los menos. Y lo curioso es que uno encuentra mucha sabiduría también en las historias y en las novelas, ¿no? Y este libro se llama La clase de griego. Lo estoy disfrutando mucho porque además, ya me desvié del tema, ¿ven? Pero es un libro donde se encuentran dos personajes, uno lidiando con su visión, ¿no? con la ceguera, y otro personaje lidiando con el habla y con la escucha, ¿no? Y yo soy una persona, quienes no sepan, que tengo un problema de visión que incluso podría convertirse en ceguera. Lo más probable es que no me quede ciego, pero sí tengo una visión bastante reducida. Y también tengo problemas auditivos. Entonces, pues creo que no sé, me está gustando leer este libro. Todavía no lo termino. Pero me encontré esta cita y a partir de ahí escribí algo que también, fíjense que me di cuenta que a mí me sirve mucho para aterrizar mis ideas sobre lo que quiero comunicar. Me sirve mucho escribirlo. Entonces les voy a escribir mi reflexión y después la vamos explorando, ¿no? Con más calmita. Entonces escribí lo siguiente, fíjense. Cuando discutimos con alguien, solemos argumentar con base en lo que es verdad para nosotros. Pero si examinamos nuestros argumentos con honestidad, descubriremos que muchas de las cosas que consideramos verdaderas son en realidad puntos de vista influenciados por nuestros miedos y deseos. Tendemos a construir verdades que nos mantienen en un territorio cómodo. Utilizamos la verdad como arma y como escudo. Y aunque es válido y posiblemente inevitable que todos tengamos nuestra propia verdad, conviene animarnos a indagar en los puntos de vista que la sostienen. Esto conlleva un acto de vulnerabilidad, porque poner nuestra verdad en tela de juicio implica ver lo que no queremos ver, el temor, el dolor y la imperfección que hay en nosotros. A veces, la verdad es que no sabemos. A veces, la verdad es que estamos heridos. A veces, la verdad es que estamos siendo egoístas. Cuando nos atrevemos a tocar una verdad más profunda y más compleja, se vuelve posible comprendernos a nosotros mismos y a los demás con claridad y compasión. Los diálogos se enriquecen, las relaciones florecen y el corazón se abre. Y ahí termina mi escrito, ¿no? Entonces, me gusta mucho, yo me he dado cuenta de esto. A veces cuando yo estoy discutiendo con alguien, cuando me enojo con alguien o cuando estoy dando mis argumentos para defender mi punto de vista o lo que a mí me conviene, yo me doy cuenta de que mi visión de las cosas, que a veces se convierte como, pues esto es verdad, la verdad es que sí está muy, es una verdad sesgada. Casi siempre las verdades son sesgos, ¿no? Pero es una verdad que está muy sesgada por lo que en el fondo me da miedo aceptar, lo que me duele, lo que me incomoda. Entonces, por eso es que puse este fragmento que dice, tendemos a construir verdades que nos mantienen en un territorio cómodo. Utilizamos la verdad como arma y como escudo. Y no sé si tú te has dado cuenta de esto, pero acuérdate cuando has discutido con alguna persona, ya sea algo así muy personal, como, no sé, algo de pareja, una discusión con tu pareja sobre algo que no estás de acuerdo con algo que pasó, ¿no? O también una discusión, digamos, un poquito más intelectual, cuando estás argumentando con alguien, no sé, que si tienen razón los horóscopos, o si existe Dios o no existe Dios, o si tal partido político es mejor que otro, ¿no? Cuando estás en ese tipo de argumentaciones así un poquito más desde el intelecto, también
pues uno se aferra a lo que cree porque está sostenido en lo que a uno le hace bien, o sea, a lo que a uno le conviene. Uno defiende la verdad que le conviene. Claro, a ver, hay argumentaciones y hay verdades que, pues, sí son verdad y ya, ¿no? O sea, como que la gravedad existe o que si tú sumas 2 más 2 da 4, ¿no? Pues eso no hay tanto que debatir ahí. Pero la verdad es que las discusiones o las conversaciones que más nos tocan emocionalmente, que más nos acaloran, son aquellas donde la verdad es algo que es muy relativo, ¿no? Pero, o sea, yo creo que la reflexión que estoy teniendo aquí no va... Mi propósito de hablar de esto es que creo que podemos conocernos mejor a nosotros mismos e incluso podemos conocer mejor al otro y podemos generar conversaciones más profundas, más nutritivas, podemos crear relaciones también más desde la compasión. Si somos capaces de decir, a ver, esto que yo estoy argumentando, la verdad es que estoy defendiendo este punto porque si yo analizo en mi interior, me estoy dando cuenta que no quiero aceptar X cosa, no quiero aceptar que me equivoqué, no quiero aceptar que estoy siendo egoísta, o no quiero aceptar que esto me da miedo, ¿no? También creo que el tema de la incertidumbre es algo que se cuela mucho para... O sea, a veces nos inquieta demasiado no tener la respuesta, nos inquieta demasiado no saber. Y en ese no saber, o sea, en lugar de solamente abrirnos vamos a decirlo así, abrirnos al dolor, al vacío de, no sé, esto es totalmente incierto, no tengo la respuesta. Y eso es desconcertante y ya está. En lugar de abrirnos a eso, a veces queremos como construir lugares que nos den cierta certidumbre, ¿no? Y no sé si estoy hablando de una forma muy abstracta, espero que mientras me escuchas puedas a lo mejor irlo relacionando con algún tema que estés viviendo, pero esa es mi idea, ¿no? Que en medio de las discusiones, sobre todo, porque ahí es donde pues están las relaciones, ¿no? Las relaciones están hechas de diálogos. Tratar de ser más como conscientes de, a ver, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Es realmente verdad esto que estoy diciendo? ¿O estoy diciendo que esto es verdad? Porque en el fondo me cuesta mostrarme vulnerable, porque en el fondo me cuesta aceptar que esto me duele. Entonces, creo que si empezamos a hablar más desde ahí, ¿no? O sea, hablar más desde la verdad más verdadera, desde la verdad más emocional, entonces uno se puede mostrar al otro y uno puede, en medio de una discusión, decir, ¿sabes qué? Sí, estoy defendiendo que esta película es buena porque en el fondo tiene que ver con que me recordó a mi papá y yo sé que la película no es tan buena, pero yo la quería defender porque a mí me recordó a mi papá. No sé, o sea, es un invento que acabo de hacer. Pero eso. Y yo lo estoy tratando de hacer, o sea, cuando estoy discutiendo o no discutiendo, pues, pero en alguna conversación, en algún diálogo, me doy cuenta de cómo a veces sí tiendo a decir ciertas cosas solo por cuidarme o por hacerme sentir a mí mismo como más a salvo. Y está lindo, es bonito cuando uno se abre y dice, pues, sí, o sea, creo que tienes razón, pero si acepto que tienes razón es aceptar que algo me duele o que algo en mí me está inquietando, ¿no? Entonces, eso es realmente... y fíjense, la razón por la que decidí añadir esta sección de preguntas y respuestas es porque a veces las reflexiones que traigo aquí a mi podcast no dan para más. O sea, el punto ya está dicho, ¿no? Creo que simplemente con lo que escribí ya queda por lo menos plasmado lo que yo hasta ahora entiendo. Y luego siento que si le añado más, nada más estoy dando vueltas sobre lo mismo. Entonces, por eso, como quiero que mis episodios duren un poquito más, dije, pues vamos a agregarle preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, déjenme, abro aquí el documento donde ya tengo escritas las preguntas que me hicieron para ir dándole pues un poquito de reflexión a cada pregunta. Antes de comenzar con esto, pues la idea de esta sección es que me acordé de estos programas que existían en los 90s o 2000s, o no sé si siguen existiendo, pero programas de radio donde hay como
un experto psicólogo y contesta las preguntas de las personas, ¿no? Y yo no quiero ser como esa persona que te da el consejo, que te dice qué hacer. En realidad, pues la idea de que me envíen preguntas es como para tener algún temita, ¿no? Sobre el cual hablar, y lo más probable es que lo que yo diga, pues sea una verdad que está sesgada también por mi pasado, por mis miedos, por mis deseos, por lo que sé y lo que no sé. Entonces, pues digamos que estamos utilizando las cosas que me envían como puntos de partida para yo sentarme aquí a hablar y que ustedes me escuchen a ver si tiene sentido un poquito lo que estoy diciendo. Entonces, hoy tengo 3 preguntas. La primera es un poquito más como general, pero luego hay otras que son un poquito más personales. Entonces voy a estar alternando entre preguntas que son como, ya verán, como la primera, y luego preguntas que son más como la tercera, ¿no? Para que ya cuando llegue ahí van a darse cuenta a qué me refiero. Entonces, me pregunta Abril. Hola Abril, gracias por mandarme tu pregunta. Dice, ¿qué tan conveniente piensas que es ser una persona autoconsciente? Porque pienso que de repente ser personas muy listas nos puede volver muy miserables. Dicen por ahí que las personas sumamente inteligentes no son muy felices. ¿Será cierto? Yo voy a dividir la pregunta en 2 porque autoconsciente me queda como más claro qué es, pero inteligente puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, me voy a enfocar un poquito más en esto de qué tan conveniente es ser autoconsciente. Y fíjense que elegí esta pregunta porque creo que tiene un poquito que ver con el tema de la reflexión anterior, ¿no? Sobre darte cuenta de cómo lo que tú estás diciendo, lo que tú estás considerando verdadero, está muy influenciado por lo que sientes, por lo que te da miedo, por lo que quieres. Y eso es un auto de ser autoconsciente. O sea, autoconsciente, pues yo lo entiendo como alguien que puede verse a sí mismo, ¿no? Que puede ser consciente de lo que piensa, de lo que siente, que puede estarse constantemente, pues, no sé, como evaluando. Y yo creo que es buenísimo. Yo creo que es de suma importancia poder verse a uno mismo sin juicio, poder aceptar sus errores, poder ser consciente de lo que uno puede cambiar, de los errores que uno está cometiendo, ser consciente de X, ¿no? De tu movimiento, de tu palabra y tal. Pero creo que lo ideal sería un camino medio, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay nada de autoconciencia, o sea, si nada más eres una persona que anda ahí por el mundo sin voltearse a ver, sin ser consciente de lo que dice, de lo que hace, ni por qué lo dice o por qué lo hace, pues termina siendo solamente una persona que va actuando así en automático, de forma impulsiva, de forma reactiva, una persona incapaz de aceptar errores, una persona que no puede cambiar de opinión, de puntos de vista, una persona que no puede a veces ni ver al otro, ¿no? Porque creo que para poder ver al otro y entender al otro y desarrollar empatía, pues hay que también voltearse a ver a uno mismo. Entonces, pues claro, cero autoconciencia, pues no te conviene, ¿no? Y posiblemente a las personas que te rodean no les vas a caer muy bien. Una persona que no es nada autoconsciente por lo general, y perdón, a lo mejor estoy como que estoy juzgando a la gente, pero alguien que está muy ensimismado por lo general no conecta pues con los demás, es lo que quiero decir. Ahora, está el otro extremo, ¿no? El otro extremo, y a veces yo a lo mejor caigo ahí y posiblemente tiene que ver con esto que decía de porque a veces me tenso cuando grabo mi podcast, es que caigo en un exceso de autoconciencia, ¿no? Cuando te estás constantemente vigilando, evaluando y estás demasiado atento a lo que dices y a lo que haces, que si está bien, que si está mal, y si estás todo el tiempo también como, o sea, somos súper imperfectos, pues entonces si uno se vuelve autoconsciente, se vuelve consciente de un montón de imperfecciones. Entonces, si tú te clavas en eso demasiado, pues vas a sufrir. O sea, vas a estarte constantemente, pues, criticando, ¿no? Y vas a estar viendo todo lo que haces mal, porque, pues, también tenemos una tendencia a fijarnos más en lo que está mal que en lo que está bien. Porque, claro, sería ideal ser autoconsciente y decir, ah, mira, que soy una persona que también tiene estas cualidades, ¿no? Pero entonces, si uno cae en el extremo, pues puede caer en una especie de autodesprecio o de parálisis también, ¿no? Creo que aquí tengo en mis notas evitar parálisis y autodesprecio, ¿no? Porque, claro, una autoconciencia
que cae en el extremo, pues te paraliza, de pronto no puedes hacer nada porque estás constantemente evaluándote y siendo autoconsciente y no avanzas. O haces cosas, pero como las estás evaluando todo el tiempo, pues te puedes terminar criticando demasiado a ti mismo, ¿no? Y caes en esta tendencia al autodesprecio. Entonces, pues lo mejor es un camino medio. Y fíjense, aquí anoté que lo ideal, desde mi punto de vista, es que sea una autoconciencia que incluye aceptación y amabilidad. O sea, si tu autoconciencia viene dotada de mucha aceptación, donde aceptas quién eres, aceptas que eres una persona cambiante, aceptas que surgen emociones, aceptas que tienes un pasado, que tiene una influencia en cómo eres, si aceptas todo sin resistencia, claro, con la posibilidad de transformar lo que haya que transformar, ¿no? Pero si hay una base de aceptación, pues es una autoconciencia, me parece, más sana, más liberadora, más útil. Y también debe ser una autoconciencia que viene permeada de amor incondicional, de amabilidad. Entonces, soy autoconsciente, pero me amo mucho. Incluso cuando cometo errores, incluso cuando al observarme encuentro emociones que no me gustan, pensamientos que no sé por qué están ahí. Y le doy un baño de amor propio, incondicional, ¿no? O sea, solo por existir me amo y me trato con amabilidad, pues es una autoconciencia, creo, más fructífera, ¿no? Más provechosa, y pues es a donde yo me estoy tratando de encaminar. Yo me siento a veces demasiado autoconsciente, entonces a lo mejor por eso viene la pregunta de Abril, ¿no? Cuando pasa a la segunda parte de la pregunta, que dices, Abril, dice, pienso que de repente una persona que es muy lista puede volverse muy miserable, ¿no? Que las personas sumamente inteligentes no son muy felices. Pues claro, porque si eres muy inteligente, pero no tienes la capacidad de aceptar las cosas como son, aceptarte a ti mismo, o si no puedes ser amable contigo y con los demás, pues vas a ser una persona que solamente es inteligente, pero sufre mucho, ¿no? Y decía que la palabra inteligencia pues puede significar muchas cosas, hay todo tipo de inteligencias, pero al final de cuentas creo que el problema con la inteligencia y ser miserable o sufrir, creo que tiene que ver con la falta de otras habilidades como simplemente el sentido del humor, la aceptación, el amor, la sabiduría, ¿no? No es lo mismo ser inteligente que tener sabidurías. Tener sabiduría creo que es una mirada más profunda de la vida, más completa de la vida. Entonces, pues eso pienso, que si uno es inteligente pero no tiene sentido del humor, si no sabe reírse de sí mismo, si no sabe aceptarse, si no sabe ser amable con los demás, pues sí, posiblemente sea una persona que va a ser muy inteligente pero que va a sufrir. Así que si ya tienes suficiente inteligencia, creo que lo que sigue es desarrollar, no sé, sentido del humor, aceptación y ligereza ante la vida. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Caroline o Caroline, que dice: ¿cómo convivir con la multipasión sin sentir que la vida se nos está yendo mientras seguimos explorando? ¿Y cómo soltar el miedo a equivocarnos, a aburrirnos, a llegar tarde en un mundo que insiste en que debemos elegir una sola cosa? Puedo identificarme con esto y estoy seguro de que muchas de las personas que escuchan este podcast también son multipasión. Y claro, puede pasar esto, ¿no? Con tanto que nos apasiona, con tanto que nos interesa, por tanto que hay por descubrir, por explorar, de pronto la vida se nos escapa. Podemos sentir que no estamos haciendo suficiente, que por hacer una cosa estamos dejando de hacer otra, y que tal vez sentimos una presión a ya escoge algo y enfócate en algo, pero yo quiero hacerlo todo, ¿no? Entonces sí puede ser un poquito abrumador. Sin embargo, pues aquí tengo algunas reflexiones. La primera es que creo que sí vale la pena poner sobre la mesa el efecto que tienen las redes sociales en este tema. Pienso que antes era posible tener hobbies y hacer cosas que te apasionaban y simplemente hacerlas y disfrutarlas y ya. Pero ahora pues todo sale en las redes sociales. Entonces si tú vas a una clase de pintura, pues subes tu clase de pintura y subes tu cuadro, y luego a lo mejor alguien te dice deberías de vender tus cuadros. Entonces abres una cuenta de Instagram con tu nombre,
más la palabra artist y pones una tienda de tus cuadros y ahora tienes que estar pintando cuadros y piensas, tal vez me puedo dedicar a esto y mi vida a lo mejor es pintar y puede ser y estoy a favor de que la gente haga cosas que ama y pueda vivir de las cosas que más disfruta, pero simplemente pudo haber sido un hobby. Antes podías ir a tu clase de pintura y pintar un cuadro y regalárselo a tu mamá en su cumpleaños y ya, y disfrutabas esa actividad. Entonces, creo que sí, las redes sociales han hecho que queramos convertir nuestros hobbies o las cosas que nos apasionan en algún proyecto. Y es ahí cuando creo que se puede volver cansado, porque, pues a lo mejor, volviendo al ejemplo de la clase de pintura, pues pintas toda tu vida y simplemente lo haces para disfrutarlo. O a lo mejor pintas un año o dos y no sientes ninguna culpa por luego meterte a clases de escritura y a escribir poesía. Y no tienes que abrir tu cuenta de poesía y no tienes que preocuparte por publicar un libro de poesía porque solamente vas a tu clase y disfrutas de escribir poemas y le escribes un poema a tu hermana para el día de su graduación y eso es, hasta ahí llega el proyecto y esa es tu pasión, ¿no? Entiendo también que, y bueno, eso también tiene que ver con las redes sociales. Ahora, pues, las marcas personales, y yo estoy ahí, ¿no? Yo también he hecho una marca personal con las cosas que amo hacer, escribir, mis dibujos forman parte de mis libros, y tengo mi podcast, y vivo de lo que me apasiona, que es meditar y compartir el conocimiento de la mente y de los temas que me gustan. Hago talleres. Sí, o sea, yo estoy ahí, ¿no? Pero también hay muchas cosas que me apasionan y que simplemente las hago y las disfruto. Y fíjense, hablando de marca personal, creo que también algo que vale la pena hacer o probar es que a veces las cosas que nos apasionan las podemos agrupar para utilizarlas como herramientas o como superpoderes para llevar a cabo un proyecto que sí es una sola cosa. Si les soy muy honesto, yo con el tiempo me he inclinado más hacia la idea de que sí es importante, por lo menos desde lo profesional, y si quieres algo desarrollarlo de forma más profunda, sí vale la pena elegir una sola cosa. Y yo antes lo veía como, ay, pues es que no, está mal escoger una cosa porque yo quiero hacerlo todo. Y he aprendido que tiene muchísimo valor sí elegir algo y enfocar tus energías ahí. Y todo lo que te apasiona lo puedes utilizar a favor de eso. Y yo creo que es algo que yo hago, por ejemplo, ¿no? O sea, me gusta dibujar, pero pues no me dedico a dar clases de dibujo, ni hago arte para exponerlo. Simplemente utilizo mi interés, que es dibujar, para incluirlo en cómo expreso mis ideas en mi contenido, en mis libros, en las diapositivas de mis talleres, por ejemplo, ¿no? De pronto hay otros temas que me interesan, por ejemplo, como la creatividad, el marketing, la publicidad, y eso lo utilizo para, pues, darle empuje a mis proyectos y ayudar a que mi comunicación de ventas sea más clara. Me gusta la música, me gusta hacer canciones, y a veces, ya no lo hago, pero a veces hacía canciones para mi podcast y ya está, ¿no? O sea, creo que eso que nos gusta podemos, ya sea, o simplemente disfrutarlo, como una pasión que nos alegra el corazón, o encaminarlo, utilizarlo como una herramienta para un proyecto. Y creo que sí se pueden hacer cosas muy enriquecedoras explotando todas nuestras pasiones y al mismo tiempo enfocándonos en algo para, pues creo que, a ver, todos queremos ir con la persona que sabe hacer bien algo, ¿no? O sea, si tú vas a ir a pedirle ayuda, vas a ir a pedirle ayuda a la persona que tiene experiencia haciendo esa sola cosa. No le vas a pedir ayuda al que sabe hacer un poquito de todo, ¿no? Vas a ir un poquito con el experto. Y creo que también el arte se beneficia mucho del enfoque, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre Guillermo del Toro. Si Guillermo del Toro seguramente es multipasión, pero si no se hubiera enfocado en hacer cine y en hacer el cine que él sabe hacer, posiblemente no hubiera desarrollado todas las capacidades para hacer películas como Frankenstein, que es una película hermosa, ¿no? Si él tal vez hubiera hecho poquito cine y hubiera puesto una tienda de máscaras de disfraces porque le apasiona, no sé, los disfraces, y luego hubiera hecho un taller de escultura porque le gusta, o sea, no se hubiera convertido, creo, en un director como lo que es ahora. Es solo un punto de vista, esa es mi opinión por ahora,
Y pues yo te invito a eso, a que simplemente disfrutes las cosas sin tener que convertirlas en un proyecto. Disfrútalas mientras estás ahí, disfrútalas sin sentir que estás perdiéndote de algo, disfrútalas sabiendo que no puedes hacer todo. Y si te apasionan muchas cosas, elige una, haz un caminito recorriendo esa cosa, la que más quieras por ahora, y todo lo demás utilízalo como, pues sí, como habilidades, como complementos para eso en lo que te quieres enfocar, y vas a ver que vas a lograr cosas hermosas. Gracias, Caroline, por tu pregunta. Y esta última pregunta que decías, aquí es un tema delicado, pero les voy a leer todo el correo que me envió Andrea Hernández. Dice, soy venezolana y estos días han sido tensos para nuestra comunidad. Hay mucha incertidumbre, miedo y esperanza al mismo tiempo. He intentado abrazar todas las emociones que llegan a mí. Sin embargo, me he recordado de las torturas, los días sin energía, sin comida, sin seguridad, los días de paranoia cuando salía a las calles a luchar por nuestra democracia. Ahora vivo en Guadalajara desde hace 10 años. Me encantaría que me recomendaras, y a todos los venezolanos, una manera amorosa y amable de transitar estos tiempos. Soy la única de mi familia que vive en México. Vivir esto lejos de los míos ha sido más complejo. Mis amistades no comprenden la complejidad del asunto y parece no importarles tampoco. Me siento sola, alienada y me entristece. Espero puedas compartir tu sabiduría conmigo en este espacio plural para todos, como lo es tu podcast. Un abrazo lleno de cariño. Saludos, Andrea. Pues primero simplemente dar un espacio para reconocer que esto que está pasando es doloroso, genera mucha incertidumbre. Dar espacio para reconocer que para cada individuo y cada persona representa algo distinto. Cada experiencia es única. Y creo que todas las emociones son válidas en esto, ¿no? El miedo, la incertidumbre, el dolor, sentirse alejado, sentirse solo, sentir algo también como una posibilidad, ¿no? Entonces, eso. Y gracias, Andrea, por pues animarte a preguntarme algo a mí. La verdad es que me sentía como un poco renuente a hablar del tema porque, pues, ¿quién soy yo? ¿No? O sea, no soy venezolano, no he pasado por algo así. Entonces, voy a hablar pues desde ahí, desde mi lugar, que es muy distinto al de las personas en Venezuela, o que no están en Venezuela, pero que son venezolanas. Y lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? O sea, realmente Andrea no me está preguntando mi opinión sobre lo que pasó, porque además ni siquiera tengo una opinión clara, ¿no? Porque en las verdades se cuelan nuestro pasado, nuestros miedos, nuestros deseos. Entonces, cualquier cosa que yo argumente va a estar también muy sesgada. Pero lo que Andrea me pregunta en realidad es cómo transitar esto, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es de suma importancia poner el amor por delante, aceptar que no sabemos todo y poner por delante el amor, poner por delante el bienestar de nosotros mismos y de todas las personas. Poner por delante el deseo de que todos estén bien, que nadie sufra. Poner por delante la reconciliación. Poner por delante que todos podamos ser libres. Poner por delante, sí, eso, el corazón, ¿no? Eso es lo más importante. Tengo aquí una frase que dice así. Esa la puse en mi libro Minúsculas Gotas de Paz. Dice, déjate tocar por el dolor, pero aléjate del drama. La voy a explicar porque puede sonar como a lo que no es, ¿no? Déjate tocar por el dolor, para mí significa, en momentos así, y todos experimentamos momentos de dolor, creo que es importante darle espacio a esa sensación. Dejar que se sienta en el cuerpo eso. Llorarlo, sentirlo, estar con la experiencia.
en lugar de escapar de ella o de negarla o de creer que no debería de estar ahí. Es como, no, hola querido dolor, sé que estás ahí y yo estoy aquí para ti. Hola mi querido dolor, sé que estás ahí y yo estoy aquí para ti. Y aléjate del drama, lo voy a decir de una forma más puntual, creo que vale la pena en momentos así también alejarnos de toda la información y el contenido y las conversaciones que no nos convienen, que no favorecen, que no ayudan en nada. Y cuando pasó esto de Venezuela, pues obviamente uno se quiere enterar y empieza a saber información, pero llega un punto en el que es demasiado y solo te estresa, solo te abruma, no te aporta nada. Entonces creo que... Y luego también hay discusiones ahí entre quién tiene la verdad y la opinión de uno contra la opinión del otro y posturas polarizadas, ¿no? Y meterse ahí es meterse en el drama, ¿no? Y es cansado y es un dolor que ya es un sufrimiento extra que no necesitas y que no te hace bien. Entonces yo creo que vale la pena, pues dentro de lo posible, claro, no significa no estar enterados, no estar al tanto, pero alejarse de todo esto que ya es puro ruido, que ya es puro drama. E incluso pues entre la misma familia puede haber ese tipo de discusiones y evaluar hasta qué punto es favorable. Y quedarnos con el dolor para alejarnos del drama, ¿no? Creo que eso es muy, muy, muy sano y muy importante. Y ya finalmente, o dos cosas más, Andrea. Creo que pues siempre es importante rodearse de las personas que a uno la entienden y que le van a dar el abrazo y la comprensión y la escucha que necesita. Entonces, rodearte de las personas que quieres y si estás lejos de tu familia, de nuevo poner el amor por delante y decirles cuánto las quieres, decirles que las amas y que estás ahí y que las mandas un abrazo y recordar los tiempos de... ¿Sabes? Creo que es muy bonito también acudir de pronto a la nostalgia en momentos así como acordarse de cuando eran niños y jugaban, o sea... dejarte abrazar por la familia y por los seres queridos creo que es importante. Y quienes, si por ahí en donde vives ahora en Guadalajara hay alguien con quien puedas hablar también, o sea, lo que quiero decir es no aislarse, pues, o sea, dejarse abrazar creo que es súper, súper, súper importante cuando atravesamos momentos así de tanta incertidumbre. Y finalmente, aquí tengo una frase en inglés que es el título de una canción de Villagers que dice Full Faith in Providence, ¿no? O sea, fe en algo, ¿no? Fe en la providencia. Y más allá de si uno cree en Dios o en un ser o lo que sea, creo que de fondo en el ser humano, no sé, me da la sensación de que siempre hay como una especie de último auxilio, ¿no? Como... Dios mío, ayúdame, ayúdanos, ¿no? O sea, cuando ya no sabes hasta qué recurrir, creo que siempre está de base esa fe en algo inexplicable y creo que vale la pena también tocar y conectar con esa fe, independientemente de en qué creas tú, pues. O sea, creo que rendirse ante esa fe, esa full faith in providence también es, pues a veces es el último recurso, creo, y es sano también. O sea, creo que es sano estar en contacto con eso. Esos serían... como mis comentarios. Y aquí creo que podría terminar con el episodio. Les confieso que me siento raro de saber que así sin editarlo ni nada lo voy a subir. Espero que les haya gustado y nos escuchamos en el próximo episodio, el próximo lunes. Bye.